¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? ¿Cuántos se gozan adorando al Señor? Amén. Somos libres en Cristo Jesús. Usted es libre. Todo yugo de maldad se va de nuestra vida y vamos a estar unidos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su vida, su corazón. Damos gracias a Dios porque nos reunimos a celebrar todo lo que Dios hace en su vida, en su casa durante toda la semana. Eso es celebración a Cristo Jesús, amén. Así que bendiga a su hermano, dele un abrazo, bendígalo, dígale: la gloria de Dios está sobre su vida. El yugo del Señor descienda sobre su vida y te guarde, te levante, te fortalezca cada momento, a cada instante, amén. Así que la bendición del Señor sea sobre su vida, sobre su corazón, de una manera muy especial. Si alguien ha venido por primera vez a este lugar, a esta reunión, Dios le bendiga. Queremos saludarlo, queremos darle un abracito. A la salida hay un lugar especial para usted, así que no se pierda la oportunidad para que tengamos un tiempo, un contacto con su vida, su casa, su familia, y podamos y estamos para servirle, amén. Así que tome asiento, mi querido hermano y hermana, en esta preciosa hora, en esta mañana. Gloria a Dios. Este no es, pero bueno. Mis hermanos, ¿cuántos están bendecidos en esta hora? Así que no se deje distraer en esta preciosa mañana. Esta es la casa del Señor, en la cual hemos separado para ser bendecidos y ministrados. No se distraiga, porque de pronto en un momento de desconexión y conexión usted entiende al revés la palabra, entiende al revés el versículo. Entonces, así que no se deje desconectar en ningún momento, amén. Estamos comenzando un nuevo mes, ya casi termina este semestre, ya este tiempo afana, este tiempo va más rápido. Aún dice la palabra del Señor que por causa de los escogidos. ¿Cuántos son los escogidos de Dios? Todos somos los escogidos del Señor. Dice que por causa de nosotros los tiempos serán acortados, para que la iglesia no pase por tanto sufrimiento. Sí seremos probados, pero los tiempos serán acortados, por causa de la iglesia del Señor, amén. Vamos a ver un tema muy especial. Este mes de junio vamos a hablar sobre wesleyanidad. No vamos a predicar de Juan Wesley, vamos a hablar de la doctrina, la enseñanza de Juan Wesley, en lo cual es bíblica, una doctrina muy bendecida, una doctrina muy especial, en la cual casi todo el tiempo predicamos, hablamos de la doctrina de la santidad, del perdón, del pecado y todo lo demás. Vamos a hablar en esta preciosa mañana sobre el pecado en los creyentes. ¿Usted cree que un creyente, un hijo de Dios, peca? Amén. Si usted cree que un hijo de Dios peca, está en el lugar preciso para escuchar la palabra del Señor. Está en el momento para entender que vamos a comprender en esta preciosa mañana que la bendición del Señor ha de derramarse en medio de sus hijos, de su iglesia y de su pueblo. Amén. Ahora su Biblia ahí en 2 Corintios 5, 17. Tal vez no necesita abrirlo porque se lo sabe de memoria. 2 Corintios capítulo número 5, versículo número 17. Dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si usted va a iglesia infantil, a iglesia de los niños, les hacen repetir el versículo como unas 5 veces para que se los aprendan de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, empezamos a tener una vida nueva, una vida renovada. La vida que traíamos, dice la palabra del Señor, que queda atrás. No se olvida, pero sí entendemos de dónde venimos. El apóstol Pablo presenta el evangelio de Cristo para todos. Cristo fue puesto en la cruz del Calvario para toda la humanidad. El que creyere recibirá a Cristo en su corazón. Y aún más adelante dice la palabra del Señor que Cristo fue puesto en la cruz del Calvario, pero el que no creyere. Así que la opción, la oportunidad de salvación está para toda la humanidad. Simplemente hay una libertad de escoger. En lo cual la persona que viene a Cristo Jesús tendrá una vida nueva en Él.
y todo el pasado quedará atrás para entrar a un nuevo camino en Cristo Jesús. Usted conoce su vida antes y después de Cristo en su corazón. Dios ha hecho algo especial en su vida. Ha tenido un nuevo camino. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos oportunidad. En Cristo tenemos salida. El pecado en la vida de los cristianos está presente en cada momento. Así que hay una lucha interna entre la carne y en el espíritu. No el Espíritu Santo, sino entre nuestro espíritu. ¿Cuántos tuvieron lucha esta mañana entre la carne y el espíritu? El espíritu dice, vamos para la iglesia. ¿Y la carne qué dice? Toda la semana madrugando. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. No estamos fuera de la enseñanza bíblica. No estamos por fuera de lo que Dios quiere darnos a entender en esta mañana. Con la solución, no nos vamos a quedar simplemente en esta situación de conflicto interno. Dice que hay una solución y es confesar nuestros pecados a Dios. Esa es la salida. Hay un planteamiento, pero también hay una solución. Este versículo de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos está mostrando 5 acontecimientos importantes en una persona. Primero, conversión. Segundo, cosas nuevas. ¿Cuántos han tenido cosas nuevas en su vida? En Cristo Jesús. Dios ha abierto puertas, Dios ha sanado, Dios ha liberado, Dios ha dado esperanza. Tercero, venimos a ser un hombre, una mujer nuevas en Cristo Jesús. Cuarto, hay renovación. Y quinto, hay regeneración. Amén. Mira lo que es la conversión. No vamos a estudiar ese tema muy profundamente, pero mira lo que es la conversión para que comprendamos lo que Dios hace en cada vida, si cada vida está dispuesta delante de Él. Marcos 5:15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Usted lo ha leído alguna vez. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Y dice que ven al endemoniado gadareno que había tenido una legión. Dice, lo ven sentado, vestido en su juicio cabal. ¿Qué es la conversión? Es un cambio total. Este endemoniado recibió una conversión. Este endemoniado recibió una regeneración. La regeneración es tanto en el alma, el cambio de pensar, el cambio de hablar, el cambio a un externo. Dice que el endemoniado se veía de una manera muy degenerada, pero viene Cristo y cambia, regenera el rostro, regenera el pensamiento, las ideas de la persona. Eso es la conversión. Y vamos a hablar un poquitico sobre regeneración. Usted ya se sabe un versículo de regeneración. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo? Una persona que está malo del corazón, si no le hacen una cirugía. Hay personas que dicen necesario hacerle un trasplante, y entonces si no lo hacen puede fallecer. Y espiritualmente dice la palabra del Señor: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De nuestro cuerpo Dios va a quitar un corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, que siente, que entiende, que comprende. Eso es la regeneración. Es el cambio, es la obra que Dios hace en nuestra vida, es la transformación que el Espíritu Santo obra en medio de nuestros corazones. Amén. Aquí hay 2 preguntas fundamentales en esta preciosa hora. ¿Existe el pecado de quien está en Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Existe el pecado de una persona que está en Cristo? ¿Permanece el pecado de quien cree en Él? Puede existir el pecado, pero lo importante es que el pecado no permanezca. ¿Está comprendiendo? ¿Vamos a pecar en algún momento? Sí, pecamos.
nos equivocamos, nos enojamos, nos airamos. Pero que el pecado permanezca en el corazón del hombre o de un hijo de Dios, ahí sí ya Dios está diciendo hay que operar, hay que obrar, hay que transformar ese corazón de una manera especial. Y vamos a entender el camino de lo cual la palabra del Señor nos muestra cómo obra Dios en nuestra vida. Pero vamos a hablar primero cómo el apóstol Pablo da a entender a la iglesia, primero en Corinto. Vamos a Corinto, esa es la palabra del Señor. Yo la muevo y usted la mueve, listo. Pablo, 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 2. 1 Corintios 3, 1, 2 y 3. Mire, Pablo escribe a los creyentes de Corinto que aún son carnales. Imagínense una carta y les dice, ustedes son carnales. ¿Cómo se sentirían ustedes que el pastor viniera y dijera, ustedes son carnales? Usted diría, no, pero ¿yo dónde me metí pues? Pero mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, 2, dice la palabra y el apóstol dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere en medio de nosotros? Que nos llama a ser santos del Señor. A los santificados por medio de Cristo Jesús. Y el versículo número 1, 2 y 3 de 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Mira el apóstol Pablo tan directo. No les puedo hablar como espirituales. Les dice, ustedes son carnales. Si usted ve el contexto de la iglesia en Corinto, Corinto es una iglesia grande, una iglesia próspera, una iglesia llena de dones, de ministerios, de talentos, de mucho mover del espíritu, pero con mucho desorden, con mucho conflicto interno entre los hermanos, entre ellos. Y está diciendo la palabra del Señor, os di a beber leche, yo les enseñé, yo los crié desde pequeños. Y dice, y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿No sois capaces todavía? Ya están grandecitos, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Entonces, cuando hay celos, ¿qué se manifiesta en nosotros? La carne. Cuando hay contiendas, hay carne ahí. Divisiones, peleas, pleitos, celos, iras, contiendas. Aquí Pablo se dirige indudablemente a los que son creyentes, a los cuales califica como hermanos en Cristo, pero les dice que todavía son carnales. No se les olvide que estamos centrados en este punto. Un creyente todavía puede pecar, o todavía peca. Entonces la palabra nos está diciendo que si hay contiendas, celos, disensiones, peleas, situaciones entre nosotros, está obrando la carne en medio de nosotros. Vamos también aquí, Pablo busca esta cita, Gálatas 5:17. Pablo se está dirigiendo a los creyentes y les describe su estado general. Pablo hace como un escaneo y le dice a la iglesia en general en Galacia, le dice qué está pasando en medio de ellos. ¿Se acuerda que Pablo en un momento determinado cuando escribe les dice, ustedes, querida iglesia, habían comenzado en el espíritu, pero ahora están ¿en dónde? Terminando en la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué prevaleció esta mañana cuando usted se despertó y se levantó? Yo creo que el espíritu, porque aquí estamos, diga amén. ¿Pero hubo lucha con la carne? Sí, pero aquí está el espíritu prevaleciendo en medio de nosotros. Y constantemente hay una lucha, hay un conflicto, hay una situación. Y el apóstol dice, y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. ¿Cuántos queremos hacer el bien? Y en algunos momentos terminamos haciendo el mal. Usted muchas veces dice, me voy a quedar callado y al ratico la embarró. Y estos se oponen, hay una lucha, hay un conflicto interno entre el espíritu que quiere hacer el bien, pero la carne termina embarrándola.
Y esto, cuando estamos hablando de la doctrina de la iglesia boleyana, esto se llama entera santificación. No se lo olvide, diga conmigo, entera santificación. Entera santificación significa el proceso en el cual comienza en el día que usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón y somos renovados, cambiados, regenerados, obrados por Dios hasta el día que nos morimos. O sea, Dios está diciendo: yo no veo en medio de mis hijos perfectos, pero sí veo hijos dispuestos a ser renovados. En la iglesia no hay perfectos. Mira al hermano que está a su lado, ¿es perfecto? Ese a veces le hace cascarrabia, ¿sí o no? Pero lo bonito de ese que está a su lado, que usted dice que no es perfecto, esa es una persona que está rendida delante de Dios y se deja tratar por Dios. Dios no está mirando perfectos en la iglesia, está mirando corazones que se humillan, que se rinden delante de Dios. Y el apóstol dice: ¿no hay entre vosotros todavía celos, contiendas, disensiones? Aquí Pablo se dirige indudablemente a los que son creyentes, hermanos en Cristo, pero todavía carnales. Y también dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. La descripción de los creyentes, aquí el apóstol Pablo dice: ustedes tienen una mente carnal. Vamos a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice: Pablo llama la atención a los creyentes a limpiarse, a transformarse en Cristo Jesús. ¿Limpiarnos de qué? Del pecado. Dice 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las mayores promesas de Cristo Jesús en nuestro corazón? La salvación, la vida eterna, que Él volverá. Tenemos tales promesas. Dice: limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu. Vivimos en las promesas, vivimos en el camino de la salvación, pero el apóstol le dice a la iglesia: limpiémonos. ¿Se acuerda que estaba diciendo antes? Santifiquémonos de toda carne, de los deseos de la carne y de todo espíritu. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, allá está hablando del espíritu ¿qué? Engañoso, el espíritu mentiroso. Discernamos, entendamos, comprendamos que la gloria de Dios se quiere manifestar en medio de su iglesia. Pero el apóstol advierte, dice: limpiémonos de toda situación. Porque es que la carne pide. ¿Satisfacemos todas las veces que la carne pide? Cuando la carne pide el desayuno, hay que darle desayuno porque hay que cuidar el cuerpo. Pero hay ciertas cosas que no siempre hay que satisfacer lo que pida la carne. Pablo habla a una iglesia con necesidad de santidad constante. La santidad debe ser todos los días. La santidad debe ser cuando caminamos. La santidad debe ser cuando salimos de este lugar. El apóstol Pablo dice: hay un conflicto interno, pero debe predominar el Espíritu gobernando nuestra vida, manifestándose en santidad. ¿Cuántos somos santos del Señor? Somos los santos. El apóstol Pablo dice: escribo a los santos de la iglesia. Él no está diciendo escribo a los perfectos, escribo a los santos, a los que quieren dejarse gobernar por Cristo en su corazón. Amén. Y está diciendo: y libérense de todo espíritu, de todo engaño. Necesitamos el Espíritu de Dios para que el espíritu del mundo no gobierne en nuestro corazón. Necesitamos discernimiento. El discernimiento nos ayuda a ver. El discernimiento nos ayuda a entender qué es las artimañas del enemigo, cuáles son los engaños del enemigo. Y aún el discernimiento nos ayuda a entender cuáles son los deseos de la carne que se oponen al Espíritu de Dios en nuestra vida. El discernimiento nos ayuda a comprender, para que no seamos partícipes de las obras infructuosas de la carne.
Mis hermanos, ¿se acuerdan en el 2019? Cuando salió mucha persona en Colombia, no puedo generalizar, muchas personas en Colombia salieron a golpear una cacerola. Espiritualmente estaban llamando ¿qué? Espíritu de hambre, de ruina. ¿Cómo están las cosas ahorita acá en Colombia económicamente? El doble de caro, todo más costoso. ¿Por qué? Porque espiritualmente debemos orar para romper todo espíritu de hambre. Necesitamos orar para reprender toda mentira que el enemigo levantó en contra de Colombia. El día que hicieron cacerolazo, le estaban firmando un poder, así como se le firma a un abogado, le estaban diciendo al diablo, al espíritu territorial, que gobernara con hambre y con mentiras. La iglesia tiene que levantarse en oración a favor de esta nación. Usted tiene que orar para quebrantar y romper las mentiras del enemigo. Y cuando tenemos que orar a favor de la libertad espiritual. No solamente en nosotros, sino de esta nación. El apóstol Pablo ahí en Romanos 7, 19 y 20. Aquí habla de un conflicto constante. No a ratos, es constante el conflicto. Dice el versículo número 19, Romanos 7, 19 y 20, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso suena como contradictorio, ¿sí o no? ¿Cuántos hacemos el mal que no queremos? Así es. Y dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino ¿quién lo hace? Sino el pecado que mora en mí. Hay algo dentro de mí, dice la palabra del Señor, que el hombre es tentado, seducido y atraído, y después da a luz el pecado. Por eso el pecado puede llegar a la vida del creyente, sí, pero no podemos dejar que el pecado more dentro de la vida del creyente. Hay que quebrantar en el nombre de Jesús, perdonar y pedir perdón delante de Dios de nuestros pecados. Amén. Y en esta mañana quiero pedir perdón. Si en algún momento con mi actitud, ustedes conocen mi temperamento, es un temperamento diferente al de ustedes, si los he ofendido en algún momento. ¿Está comprendiendo? Porque a veces digo, ay, ahora sí quiero hacer el bien, y pin, lo primero que hacemos es el mal. Entonces está diciendo la palabra que es necesario santificarnos, purificarnos, que a veces no hacemos por nosotros, sino que el que hace es el pecado que hay dentro de nosotros. Ese pecado que está dentro de nosotros no puede quedarse ahí. Diga amén. Ese pecado que a veces viene y quiere anidar, hay que sacarlo de ahí. ¿Cuántos hemos sido atraídos y seducidos por el pecado? Cuando usted se le presenta, ¿a cuántos se le presentó el pecado de frente esta mañana? Usted viene y ve una vitrina y dice, uy, mira esos buñuelos, y acabando de desayunar, ¿sí o no? Y eso es pecado, ¿sí o no? Y se le presentó el pecado de frente. Cuando el pecado se nos viene de frente, ahí todavía no hemos pecado, ¿sí? La tentación no es pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros accedemos a esa tentación, ahí sí ya pecamos. ¿Está comprendiendo? No estamos libres, decía alguien, de que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que vengan y pongan ramitas y hagan un nido en mi cabeza y se quede ahí el pecado morando y reinando y gobernando. ¿Está comprendiendo? Entonces el apóstol le está diciendo, pues a veces no quiero hacer el bien, a veces no quiero hacer el mal, pero viene el conflicto y el enredo en su mente, en su corazón, y dice, lo que no hago no lo hago yo, sino el pecado que mora dentro de mí. Este conflicto los lleva a un desconocimiento de sí mismo y a una incapacidad espiritual. ¿Por qué a una incapacidad espiritual? Porque terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Eso dice el apóstol. Hay una incapacidad, como que hay algo que viene y nos gobierna, nos mora dentro de nosotros y nos impide muchas veces para hacer lo bueno. ¿Cuántos queremos hacer lo bueno? Amén. Es el momento de pedir perdón. Si usted quiere hacer el bien, pida perdón.
Conocí una persona que estaba en un lecho de muerte. Y en su lecho de muerte llegan algunos familiares y dicen: mire, vaya, pida perdón, mande a llamar tal familiar para que le pida perdón. Esa persona dijo: no pido perdón, prefiero morirme así sin perdonar. Cuando usted pide perdón, diga amén. Dios nos ha mandado a eso, a pedir perdón y a dar el perdón. Cuando usted pide perdón, la otra persona, si te da o no te da el perdón, no es culpa tuya. ¿Está entendiendo? Pastor, es que yo voy y pido perdón y la persona me ignora, no me escucha, me dice que no lo voy a perdonar. No, Dios que nos manda a nosotros a pedir perdón. Solo pidamos perdón de corazón, que la otra persona entenderá si quiere darlo o no darlo, pero ya cumplimos delante de Dios. Usted pide perdón y a los 8 días viene la persona y otra vez le vuelve y le refriega en la cara lo que había pasado. Pero si yo ya le pedí perdón. A los 15 días vuelve otra vez y le recuerda y le dice: ¿se acuerda que usted me hizo esto, hermana? Pero hermano, yo ya le pedí perdón. Usted ya es libre. La que no ha sido libre es esa persona, porque nunca quiso dar el perdón. Pero Dios nos manda a pedir perdón, a sanar nuestro corazón, a limpiarnos de todo mal, a que el pecado que está dentro de nosotros salga. Es que no podemos dejar que ese pecado more dentro de nosotros. El pecado se nos puede presentar, sí, pero no dejemos que more dentro de nosotros. Así que cuando tú y yo pedimos perdón, somos libres. Sé libre de esa situación. La postura de la iglesia wesleyana, cual enseña en medio de nosotros, es que si hay pecado en los cristianos, en su diario vivir, solo terminará en el proceso de la entera santificación. Desde el día que nos convertimos hasta el día que nos morimos, vamos a estar sujetos, o sea, vamos a estar expuestos a fallar, a equivocarnos, a embarrarla, a pecar. Esa es la enseñanza que nos da la palabra del Señor. Lo más importante es pedir perdón. Lo más importante es buscar sanar nuestro corazón y que ese pecado no more dentro de nosotros. Pero hay otras posturas que no son bíblicas, son posturas de conformidad. Dice la primera postura: pero suponer que hay pecado en el creyente lleva a todo lo que causa temor y desaliento. Dice: no, pero entonces ¿para qué me voy a volver cristiano? Eso no me inspira a ser cristiano si voy a pecar. Esos días vi en las redes un video de una muchacha que se le predicó el evangelio y ella le refutó al predicador. Le dijo: ¿para qué me voy a convertir si voy a pecar y si voy a fallar o no voy a tener libertad? Y si usted y yo estamos en Cristo Jesús, tenemos esperanza. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, tenemos una salida, tenemos una oportunidad, tenemos salvación en Cristo Jesús. Pero el que no acude en Cristo se queda ahí en su estancamiento espiritual. Y sigue diciendo: implica que luchemos contra un poder que se ha posesionado de nuestra fuerza, que ha usurpado nuestros corazones. O sea, está diciendo: no hay autoridad sobre el corazón, el que manda es el demonio, y que en ellos lucha contra nuestro Redentor. Una cosa es quedarse luchando en contra de Dios. Dice la palabra del Señor: dura cosa es luchar en contra de un Dios viviente. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es encontrarse peleando en contra de Dios. Y es una realidad lo que dice esta postura. Pero la salida es que usted y yo no luchamos contra Dios, sino que nos rendimos frente a Dios con el pecado que tenemos. Usted y yo rendimos la maldad que hay en nuestro corazón, la rendimos delante de Dios. Pero esta postura dice simplemente: yo para qué peleo contra Dios si no me voy a sanar, no voy a ser liberar, no voy a ser libre. No. Si usted y yo nos rendimos, nos humillamos delante de Dios, Él nos va a limpiar y purificar. Y hay otra postura. La postura wesleyana dice: sí hay pecado en el creyente, es un proceso, pero Dios santifica. Pero la otra postura dice: no hay pecado en un creyente desde el momento que es justificado. Pero ya vimos bíblicamente que esta postura no se sostiene, porque el apóstol Pablo le está hablando a creyentes carnales,
cristianos que luchan en contra de sí mismos. Amén. Entonces estas son posturas. Aunque somos renovados, amén, aunque somos limpios, santificados, en el momento mismo en que verdaderamente creemos en Cristo Jesús, esa es nuestra fe, ahí somos renovados. Por eso hablamos de salvación, por eso hablamos de regeneración, de un hombre nuevo, cosas nuevas, una vida nueva. Estamos diciendo en ese mismo momento que Cristo vino a nuestro corazón, eso sucede en nuestro corazón. Sin embargo, todavía estamos sujetos ¿a qué? A la carne, a la naturaleza pecaminosa. Todavía permanece en nosotros, y que esa carne pelea en contra del Espíritu. Primera de Timoteo 6:12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ya convertidos, ya entendiendo que es el camino de Cristo, ya entendiendo que hay una pelea, que hay un conflicto. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6:12. Dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es el antídoto? Pelea la buena batalla de la fe. Esa es el jarabe, esa es la pastilla, esa es la vacuna, diga amén. En contra de ese conflicto interno con el pecado, tenemos que pelear todos los días. Dice, debemos santificarnos todos los días, y todos los días debemos pelear la buena batalla de la fe. ¿Dónde se pelea o cómo se pelea la buena batalla de la fe? Diga conmigo: orando, de rodillas, humillándonos delante de Dios, confesando nuestros pecados. ¿Está comprendiendo qué es pelear la buena batalla de la fe? Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El ser cristiano, el apóstol lo califica como una buena profesión. Una profesión en la cual todos los días debemos pelear en la fe. Y la fe no se deja derrotar. La fe es creer que Cristo Jesús está con nosotros y que Él limpia nuestros corazones. Mire ahí en Marcos, esta estaba mal corregida, perdón, Marcos 13:34. Marcos, no Mateo, sino Marcos 13:34. Dice la palabra: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno una obra. El Señor ascendió al cielo y nos dio autoridad, diga amén. Dios nos dio una obra, un trabajo, una actividad. Usted tiene un encargo de parte de Dios, amén. Usted tiene una familia que cuidar, usted tiene unos hijos que cuidar, usted tiene que cuidar un don, un talento, un ministerio, una obra en este mundo. Dios quiere dar y ha dado a la iglesia una participación activa en su labor para el mundo. Dios no quiere una perspectiva futura pasiva, y eso estamos hablando en el discipulado del día miércoles. Dios quiere que la iglesia trabaje activamente hoy. Hay personas que se sientan a esperar a ver Dios qué hace. Se sientan a esperar a ver Dios cómo actúa. Se sientan a esperar a ver qué respuesta viene de Dios. No, Dios quiere que la iglesia actúe hoy, ya. Y está diciendo la palabra que este señor se fue lejos y dejó encargada una obra a cada uno, y al portero mandó a que velase. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿De qué manera el pecado que está o puede venir en medio de nosotros será reprendido? Velando y orando. Ahí no dice para que entréis en pecado, no dice para que no entréis en tentación. La tentación, todavía en la tentación no hemos pecado, ¿se acuerda? Cuando somos tentados todavía no hemos pecado. La palabra del Señor dice: oren, velen, cuídense para que no sean tentados. Ni siquiera Dios quiere que lleguemos a ese lugar. Pero si somos tentados, dice la palabra del Señor: resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces mire que paso a paso el Señor dice y da la salida. Si somos tentados, debemos velar y orar para no llegar allá. Pero si pasamos a la tentación, dice: resistan al diablo y de vosotros
será reprendido. Amén. Dice el siguiente: fervorosamente seamos vigilantes en contra del enemigo interno. Somos muy buenos siempre para pelear contra el enemigo externo, pero también hay que entender que hay un enemigo interno. ¿Se acuerda de esto? Ese es el punto principal. Hay un enemigo interno, hay un enemigo que lucha con nosotros. No se preocupe por el vecino, usted mismo se puede acabar a sí mismo. Engañoso es él. Entonces Dios quiere advertirnos, guardarnos en contra de ese enemigo interno. Con tanta mayor razón, pongamos cuidadosamente la armadura para luchar en contra del enemigo interno. Ahí está, Efesios 6, 11 y 12. ¿Qué dice? Vestíos pues de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿El diablo qué hace? Nos acecha. El diablo no descansa. El diablo no duerme. Dice: revestíos pues de la armadura de Dios, para que podamos resistir todas las acechanzas del enemigo. 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, aquí este versículo nos da a entender que el territorio geográfico de una nación, de un departamento o de un municipio se divide, y los demonios lo dividen por autoridades. Hay gobernadores en ciertos territorios, hay principados espirituales de maldad en ciertos territorios. ¿Usted no ha notado que en ciertas regiones solo se ve el chisme? Se mueve mucho el chisme. ¿Usted ha notado? Ahí hay gobernadores, hay principados, hay potestades. ¿Usted no ha visto en territorios y cuál es uno de los gobernadores que viene sobre Colombia? La corrupción. ¿Usted no ha notado que aquí en Colombia se mueve mucho la corrupción? Esos son principados, potestades, maldad. Y Dios dice: vistámonos de la armadura de Dios para discernir, para entender cómo gobierna el enemigo. Se para una persona a decir un montón de cosas incoherentes, pero viene el principado, la potestad o la brujería o la hechicería del encantamiento, y todo mundo le cree lo que dice esa persona. Dice un montón de cosas todas raras y extrañas y todo el mundo le cree, porque es espíritu de encantamiento. Hay que reprender las obras del enemigo. Hay que quebrantar las mentiras del enemigo de esta nación. Tenemos que orar. Tenemos que orar contra los principados, contra las huestes de maldad, contra la iniquidad del enemigo que se está levantando en contra de esta nación. Sí. Hay territorios en Colombia, anotado para este momento, donde hay más guerra. Hay ciertos lugares críticos en guerra. Hay ciertos lugares críticos donde más roban. ¿Se ha notado? Esos son principados y potestades, mi hermano. Abramos, entendamos los ojos espiritualmente. Y lo mismo sucede en la lucha interna. Pongámonos la armadura del Señor para que sea reprendido, para resistir las mentiras del enemigo. Mis hermanos, no se le olvide, tenemos un planteamiento desde el principio. El planteamiento del principio dice en 1 de Juan 1:10, dice: si decimos que no hemos pecado, ¿se acuerda que decimos que si el creyente peca? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ese es el planteamiento de esta mañana. ¿Es clara la palabra? No lo estamos sacando el planteamiento de una idea, de un pensamiento, de un chispazo que tuvo por ahí el hermano esta mañana. No. El planteamiento es bíblico. Si usted y yo decimos que no hemos pecado, le hacemos al mismo Dios mentiroso. Pero también juntamente con el planteamiento viene la salida, la solución. Devuélvase un versículo. En 1 de Juan 1:9 dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. El pecado del creyente lo debe confesar a Dios, para que ese pecado no more, sino que de una vez sea extinguido, sea quebrantado.
Cuando usted y yo confesamos, somos libres. Cuando usted y yo confesamos el pecado, somos más santos. Diga amén. No somos más perfectos, pero sí somos más santos. Eso es entera santificación. ¿Qué tenemos que hacer al salir de este lugar? Ir a confesar. Si usted tiene algo contra tu hermano tiene algo contra ti, confiese su pecado. Y dice, y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Mire, Dios nunca va a retener el perdón. Posiblemente algunos hombres retienen el perdón cuando usted va y lo hace y no te dan el perdón. Pero Dios nunca retiene el perdón de alguien que con corazón sincero le pide perdón a Dios. ¿Usted cree que tenemos que pedirle perdón a Dios? ¿Usted cree que tiene que pedirle perdón a alguien, a un familiar, a un conocido? También hagámoslo. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuevamente de toda maldad. Que hay a veces dentro de nosotros maldad. Al almuerzo, cuando vemos la carne más grande, la giramos el plato y le cogemos el pedazo más grande, ¿sí o no? Ahí está la maldad. Siempre el corazón del hombre es con tendencia a la maldad, ¿sí o no? Usted coge y le hace una limonada con sal, ¿sí o no? En vez de echarle azúcar le echa sal. La maldad está presente, ¿sí o no? Dice que si usted y yo confesamos al Señor todo eso, nos limpia, porque constantemente la tendencia del corazón del hombre es a la maldad. Pero hay un planteamiento, pero también hay una solución: confesar nuestros pecados. No nos podemos quedar pensando en que el creyente peca y el pastor, ¿qué le predicaron hoy? Que el creyente peca, entonces ¿qué debo hacer? Pues peque. No, pida ser santificado delante de Dios, pida perdón, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, este mundo, este afán, esta tecnología demanda mucho complacer la carne. Pero dice la palabra del Señor: no se conforme a eso, sino, ¿qué dice Dios? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios debe transformarnos para así santificarnos mejor cada día. ¿La palabra de Dios santifica? Sí, mire, cuando usted y yo leemos la Biblia es la que nos dice nuestros pecados. Usted no necesita la cantaleta de su mamá, de su papá, de su esposa, de su esposo. Usted no necesita la cantaleta. La palabra de Dios misma es un espejo, nos revela. Y cuando la palabra nos muestra el pecado, ¿qué debemos hacer? No se le olvide, ¿qué debemos hacer? Y cuando usted y yo confesamos, nos santificamos. La palabra de Dios nos renueva, la palabra de Dios nos santifica. Amén. La palabra de Dios es la que nos santifica, nos hace libres. Y así vamos a caminar hasta el final, en la unción y en la bendición del Señor. Colóquese de pie en esta hora y vamos a orar delante de Dios. Colóquese de pie en este momento y bendiga el nombre del Señor sobre su vida y sobre su corazón. Mire, si buscar a Dios fuera fácil, todo mundo lo haría. ¿Cuesta pedir perdón? ¿Cuesta confesar? Es que la carne no quiere humillarse. Yo ir a pedirle perdón. Si fue aquel que me dijo que yo quería verlo arrodillado aquí. ¿Se acuerda que le dijeron alguna vez? Algunos les dicen: yo he de verlo aquí arrodillado. Y después de que le dicen eso, usted no va a pedir perdón. Pero dice que cuesta, es difícil buscar a Dios. Pero mire que hay una promesa en Mateo, dice la palabra 11:12, que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solo los valientes, cuando confesamos nuestros pecados, somos valientes. Cuando entendemos que hay pecado en nuestro corazón y hay una tendencia pecaminosa, cuando entendemos todo eso, tenemos que ser valientes para confesar nuestro pecado y nuestra maldad. Porque Dios quiere una iglesia limpia, pura y sin mancha. Solo tú conoces qué hay dentro de tu corazón. Busca el arrepentimiento.
Busca la renovación, dice renovaos por la renovación de vuestro entendimiento delante del Señor Jesús. Aquí estoy. Aquí estamos, Dios. Te ofrezco todo lo que soy. Mi pecado, mi maldad, Aquí mi corazón, mi carne. estoy. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Un sacrificio quiero ser. Es el momento de pedir perdón a Dios. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Ahí está el Espíritu Santo Eres digno redarguyendo. de adoración. No nos podemos quedar ahí. Y una ofrenda. Hay salida. En En Cristo hay salida. En Cristo hay solución. para ti. Dígale: Padre, yo me presento delante de ti. Limpia mi corazón. Padre, que la palabra cada día me santifique, me renueve. Te ofrezco todo lo. Dígale: Padre, opera, opera, así como esa espada de doble filo que va a lo más profundo. Opera, opera mi vida, que no quede ningún mal. Quita toda raíz de pecado, de maldad, de iniquidad. Un sacrificio quiero ser. Santifícame, dígale: Dios, santifícame. Toma mi ser. Porque el fin de todo es vuestra salvación, dice el Señor. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Porque la justicia de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la justicia de Dios. Para ti. Dios no viene con látigo para acabarnos, sino que viene con su justicia de amor, Porque tú para que comprendamos cambio, renovación y arrepentimiento en nuestro corazón, y nuestra mente sea renovada por el poder de la palabra todos los días. Porque tiene que ser una iglesia limpia, pura y sin mancha delante del Señor. De amor Seré a ti, Dios, para ti. a ti, Dios. Solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Solo los valientes alcanzarán la gracia de Dios. Solo los valientes alcanzarán misericordia de Dios. No podemos quedarnos ahí esperando que el otro venga a pedirnos perdón. No te sientes a esperar a que las cosas sucedan. Dios quiere que la iglesia tenga una participación activa en el reino de los cielos aquí en la tierra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos de vuestra maldad interior, de vuestra lucha interna. Una ofrenda, Señor Jesús, una ofrenda para ti. Porque tú eres mi Dios. Tú eres digno, Rey de gloria. Eres digno de adoración. Tú eres digno, Rey poderoso, aleluya, sobre nuestra vida, sobre nuestro Y una ofrenda de amor seré para ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Sí, tranquilos, escúcheme. Forma parte de la adoración. Tú eres digno, Señor. Da la impresión como que el Evangelio colocara unas cargas tan fuertes en nosotros. O sea, no tenemos
bastante con cuidar nuestra salvación, cuando ahora tenemos que cuidar también la salvación de otros. Yo me siento por un instante. Miren, mis amados, esa es la lucha del creyente. Y tú y yo hemos fallado todos los días. Pero ¿a dónde quiero ser enfático? Tenemos que tener todos los días esta lucha diaria de saber que tenemos a un Dios a quien rendirle cuentas. Pues, tal vez decimos, no, pero mi papá, mi mamá, ellos no me van a denunciar. En Estados Unidos, escúcheme, un joven de 25 años le pareció fácil engañar a una compañera, la llevó a su casa y la mató y la descuartizó. Después de 3 meses de juicio se dieron cuenta que el papá y la mamá se dieron cuenta y le ayudaron a hacer bolsitas para desaparecer el cuerpo. A él lo condenaron a cadena perpetua, al papá y a la mamá a 35 años. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de nosotros con nuestros hijos? Pero mire que tenemos que todos los días cuidar nuestra salvación. Iglesia, es imperante cuidar nuestra salvación, pero aún más saber quién de tu casa no conoce de Dios. Y no tenemos que ir afuera a evangelizar cuando en nuestra casa no hemos podido ganar a los nuestros para Cristo. Por eso les digo, yo puedo estar muy metido dentro de la iglesia buscando el temor de Dios para que ningún pecado me asedie. Y puedo estar muy bendecido, pero ¿qué hay de los míos? ¿Qué hay de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo mayor, mi hijo menor? ¿Qué hay de mi esposa? ¿Qué hay de mi esposo? O sea, creo que tenemos una comisión muy grande y gracias a Dios es un mandamiento dado por Dios. Y ya sé que discípulos. Y en eso entra el poder de nosotros. No pecar, no fallar. ¿Por qué? Por el testimonio, así de sencillo es, mis amados. ¿Cuál es tu afán entonces en esta hora? Venir a la casa de Dios, sentir un poquito de alivio. Uy, ya, y usted puede aquí liberarse como todos. Pero ¿dónde están tus frutos en la casa? ¿Por qué tu hijo, por qué tu hija, por qué tu esposo, por qué tu esposa no han llegado todavía a los pies de Cristo? Tal vez ella puede estar pensando, pero si mi papá va a la iglesia y sigue pecando. Somos responsables de condenar a una generación al infierno por no dar testimonio. Aló. Y como decía un apóstol, el hermano Ignacio, creo que es Ignacio que era, un llamado a la conciencia. Yo tengo que mirarme todos los días cómo es mi proceder, cómo estoy actuando. Y no estoy diciendo, uy, no, el santurrón. No, estamos luchando todos los días. Usted no conoce a sus hijos todavía, igual que yo. No conocemos todavía al esposo o a la esposa. Usted puede creer que los hijos nos pueden sorprender, la esposa nos puede sorprender, un cambio repentino. Y podemos decir, no, mis hijos yo los conozco. Sorpresa nos vamos a llevar si no caminamos conforme al parámetro bíblico. No se preocupe por los demás, preocúpese porque usted y yo agrademos a Dios. Que si lo hacemos, Él hará el resto. Aló, iglesia. Con todo cariño, dígale pilas. Aquí está la dígale pilas. Tenemos que seguir luchando por los nuestros. Aló. Mire, papás, no se cansen de orar por los hijos. No nos cansemos. Porque la tarea no es conocer al Señor, es llegar al estado eterno. Es llegar a estar en el cielo, aló. Porque ese debe ser nuestro afán. Y para eso tenemos que cuidarnos. No los unos de los otros, sino de no fallarle a Dios. Porque al hombre siempre le vamos a fallar, pero a Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, ¿con qué cara le vamos a salir? Entonces, es un mensaje de los hermosos de Juan Wesley, el pecado del creyente. Porque quisiera que levantáramos la mano los que no hemos pecado. Alguien dijo, levante la mano el que no ha pecado para que diga la primera mentira. ¿Ve que no hay aplausos?
Porque la palabra nos debe confrontar siempre. Sí, la palabra es un bálsamo, pero también nos confronta cómo estamos nosotros actuando. Cómo yo, Javier Oma, estoy delante de Dios. Cómo yo, Javier Oma, voy a dar testimonio para que algunos, entre comillas, puedan creer. Es cuidarnos todos los días, es agradar a Dios todos los días. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aleluya. Ok, mis amados, llegó el tiempo de dar nuestros diezmos y ofrendas, por favor. Este es un mensaje para jóvenes entre 16 y máximo, óyelo bien, máximo 35 años. Sabemos que vienes a la iglesia, pero queremos invitarte el próximo 24 de junio a una salida con todo el Ministerio Juvenil a conocer las rocas de Suezca. Nos vemos aquí en La Palabra Dice a las 7 de la mañana, el día sábado 24. ¿Tiene un costo la salida? Claro que sí. Por solo 30,000 pesos podrás disfrutar de todo el plan que tenemos diseñado para ese día. A la salida de la iglesia podrás contar con más información. Inscríbete, pero vámonos a las rocas de Suezca con todo el Ministerio Juvenil. Estamos aquí preguntándole a las personas si conocen el Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? También creo que me va a afectar. Nos hacemos una pregunta en la iglesia La Palabra Dice y es si la gente conoce el Evangelio. ¿Tú conoces el Evangelio? Porque si realmente lo conoces, pues creo que podrías dar una definición concreta si te pregunto en este momento ¿qué es el Evangelio? ¿Tú conoces el Evangelio? ¿Realmente lo conoces? Si no conoces el Evangelio, te invito a que te inscribas urgentemente, es por tu bien, a las escuelas de formación con el profe Johan. Allí aprenderás todo lo que tienes que saber sobre el verdadero Evangelio. Es importante que esto lo tengas claro, que lo sepas de memoria, que lo interiorices porque pues eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Si realmente no pudiste contestar esta pregunta, te invitamos a que te inscribas a nuestro curso ¿Qué es el Evangelio? O Conociendo el Evangelio. El primer paso hacia la valentía espiritual es reconocer nuestra debilidad y expresar nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo.